grande. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. Bendito es el Señor. Agradecemos a Dios esta hermosa oportunidad que nos regala estar aquí en su casa. Y es maravilloso poder estar compartiendo la palabra del Señor. Este hermoso pasaje que acabamos de leer, estimados hermanos, nos narra la historia de este gran profeta Jeremías. El último de los grandes que predicó antes del cautiverio del pueblo del territorio de Judá. Este gran profeta llamado el profeta llorón, que desde muy temprana edad comenzó su ministerio. Si nosotros hacemos un recuento de la vida de este gran profeta Jeremías, nosotros nos vamos a percatar que en el primer capítulo del libro que tiene bajo su nombre, este profeta nos narra cómo es su llamado. Y el Señor una vez más nos recuerda, si tienes por favor la amabilidad de acompañarme para entender este hermoso mensaje que el Señor puso en mi corazón bajo el tema, en medio de todo, vence. En medio de todo, vence. Dile a tu vecino, en medio de todo, vence. Porque Dios está con nosotros. No porque nosotros no merezcamos algo, verdaderamente no es así. Él está con nosotros porque somos acreedores de algo que realmente uno amerita recibirlo, no, sino es a pesar de lo que somos, que en su misericordia Dios nos bendice, por amor a su nombre. Y este profeta en el primer capítulo nos narra cómo es su llamado. Dice el versículo 5 del primer capítulo, como hemos leído muchas veces, que el Señor le recuerda a Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué maravilloso regalo que el Señor le da a Jeremías. Y es que lo que le está diciendo a Jeremías es una verdad que rompe fronteras generacionales, porque lo mismo es con cada uno de nosotros. Qué maravilloso Dios tenemos, que antes que alguien naciera, Dios ya lo conocía. Eso es solamente la magnitud de un Dios todopoderoso, que antes inclusive que fuera el pensamiento en el Padre, Dios ya lo conocía. Y antes de todo eso dice que le da por profeta a las naciones. Ni siquiera ha podido dar su primer grito en el otro mundo. Todavía está en el lugar más protegido sobre el planeta Tierra. Ni siquiera ha dicho su primer mamá o papá. Y dice que ya le dio por profeta a las naciones. Es que lo que Dios hace con cada uno de nosotros no tiene límites. Eso es lo que nuestro Dios todopoderoso nos enseña que es capaz de dar a cada uno de nosotros. Porque como vemos a cada rato, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no ha terminado de llamar a sus Jeremías en estos tiempos. Simplemente estamos verdaderamente en otra cultura. Estamos viviendo otras necesidades, pero en medio de todo eso, el Señor nos recuerda a través de esta historia cómo es el trato personal que tiene con cada uno de sus escogidos. Y es que ser escogido por Dios, como Jeremías lo fue, un profeta de esa alcurnia, amerita un reto. Y es maravilloso asumir ese reto que Dios hace. Pero Jeremías, cuando asume su llamado profético, aprende rápidamente la realidad. Ya cuando crece, aprende este hombre de Dios que el ser fiel a la palabra del Señor acarrea mucho sacrificio y al mismo tiempo desprecio. Mira a tu vecino y dile: vas a llorar. Te van a despreciar. Pero en medio de todo hay que vencer.
en medio de todo hay que seguir adelante. Y él lo experimentó. ¿Sabías que Jeremías es el único profeta en el cual Dios no le permite que se case nunca? Y lo vemos en Jeremías 16:2, que le dice: no tomarás mujer. Jeremías capítulo 16, versículo 2, 16:2. Porque de antemano Dios quería salvarle, omitirle un gran dolor. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Y al final muchos estudiosos dicen que Jeremías jamás tuvo familia en sí, porque Dios lo estaba preparando para un tiempo doloroso, que el ser padre iba a ser difícil, que ser marido iba a ser difícil. Y le da una cierta lista de requisitos que como hijo de Dios en ese entonces él necesitaba pararse firme y cumplir con ese llamado. Y él no podía estar diciendo: Señor, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Si acaso Isaías, tu gran profeta, él tenía familia, otros grandes tenían familia, ¿por qué a mí no? Él no podía estar con esas niñerías. Es que algunas veces los llamados de Dios acarrean compromisos que van más allá de nuestros propios deseos. Pero bienaventurado, más que bendecido, es aquella o aquel que asume ese llamado. Porque al final del día nuestro Dios es el todo para nosotros. Él es nuestra familia, Él es nuestro hacedor, Él es el que hizo todo posible. Él es más y mejor que un padre, mejor que una madre, mejor que un marido, mejor que una esposa, mejor que cualquier hijo. Él es nuestro Dios, que a pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. A pesar de todo eso. Y uno dice: pero Dios mío, ¿cómo tú puedes ser tan misericordioso y no los consume después de ser tan ingrato esta generación, o esta persona, o esta familia, o fulanito, o fulanita? Y uno dice: Dios mío, si yo fuera en tus zapatos, mi Dios, yo hubiese exterminado a estos carnudos. Nosotros somos de esa manera, fáciles de juzgar, de hablar, de dictaminar juicio. Pero nuestro Dios en su misericordia sabe cómo llevar a cada uno de nosotros. ¿Y quién tiene carne y hueso en esta noche? Tenemos carne en medio de nosotros. Misericordioso es el que sabe compadecerse de nuestras vidas. Pero el Señor con este gran profeta lo manda a no tener mujer. Y este gran hombre de Dios, su ministerio profetizando a su pueblo duró aproximadamente más de 40 años. Y en ese tiempo fue un tiempo frustrado para él, porque él no sentía que su llamado, que su mensaje llamaba al pueblo al arrepentimiento, porque estaba topado con un pueblo que era duro, reacio, de dura cerviz, un pueblo que le entraba por uno y le salía por el otro. Ni siquiera había entrado y ya le había salido la palabra. Imagínense. Lo odiaban, lo detestaban. Mira lo que dice el Señor acerca de este tipo de pueblo en su capítulo 15, versículo 1. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera más simple. Te lo leo, si lo pueden tener los hermanos ahí, lo pueden poner para ustedes. Pero dice 15:1, luego el Señor me dijo, hablando a Jeremías, el Señor dice a Jeremías: aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos. Quítenlos de mi vista. Estamos hablando de este Dios maravilloso y amoroso que siempre se hace presente. Mira cómo reacciona nuestro Señor ante esa necesidad de no reflexionar, de no enmendar nuestros errores frente a la rebeldía. Cómo el Señor pone esa aclaración a Jeremías. Entonces el Señor le advierte a Jeremías que iba a lidiar con un pueblo de mucha maldad, de mucha rebeldía. Y este siervo se ve presionado por todas partes. Familias, amigos, como vimos en estos versículos, todos buscan afrenta contra él.
reyes. Él profetizó sobre 4 reyes de Judá. No uno, sobre 4. Y alguno de ellos podrá haberlo hecho caso a las advertencias. Ninguno, porque al final fueron cautivos por los caldeos, por el rey de Babilonia. Y ese era el dolor de Jeremías, porque amaba a su nación, quería salvar a su pueblo, a su familia, a sus hermanos, quería darle la voz de advertencia: paraos, dejad de pecar, paren, 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 que esto no agrada al Señor. Como hoy en día muchos pastores, predicadores, que todavía tratamos, nos esforzamos en medio de tantas falencias, de tantas debilidades, de tantas cosas que tal vez nos falta, pero decimos que el pecado sigue siendo pecado, por más que lo queremos disfrazar, por más que el mundo entero te diga otra cosa, el pecado sigue siendo pecado, por más que uno dice, pero es un pecadito blanco, de cualquier color, todo sigue siendo pecado. Tenemos que tener cuidado, porque la paga del pecado es muerte. Pero solamente nos gusta decir la siguiente parte de ese versículo, que es: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Pero en medio de tanta presión, de tantas personas, sacerdotes, líderes, los grandes líderes eclesiásticos buscaban cómo atrapar a Jeremías, cómo engañarlo o cómo premiarlo para azotarlo. El pobre Jeremías se sentía agobiado, se sentía acorralado por todas partes. Por eso que en ese momento él comenzó a sentir algo que hoy en día se ve muy común en muchas iglesias. No digo en el mundo, en muchas iglesias. Un desánimo, un desaliento, confusión. Hoy vemos y escuchamos testimonios grandiosos de las hermanas que están contentas, tienen su sonrisa de oreja a oreja. Y rogamos al Señor que siempre sigan así. Y ese es el reto de ellas y de todos nosotros. Eso no es lo que produce un retiro, no, eso es lo que produce una búsqueda sincera de parte de Dios. Una búsqueda que cada uno, a pesar de tantas cosas que uno puede tener o no tener, se lo deja a un lado y va a buscar en pos de aquel que lo puede todo. Pero el reto es que ese fuego, que ese vaso permanezca siempre lleno, que no se vacíe, que se mantenga siempre sobre esas diferentes dolencias que se hace presente en nuestras vidas. Y eso es lo que Jeremías en su humanidad comenzó a descuidar. Jeremías, en tanto hermoso llamado que Dios le había hecho, comenzó a ver ese vocerío que le escuchaba por todas partes, y en ese momento donde él necesitaba seguir adelante, comienza y relata, abre su corazón y nos demuestra la parte más oscura. Escucha bien, la parte más sincera, más íntima, aquellos secretos que solamente tú y tu almohada conocen. Aquellos secretos que ni siquiera tu marido, tu compañero o compañera conoce. Aquellos que ni siquiera tu sombra le has dicho. Que te da tanta vergüenza que cuando le quieres confesar a tu sombra sale corriendo. Y Jeremías tiene una intimidad verdadera. Para poder ser sano es necesario entrar en una intimidad como Jeremías lo hizo y confesar lo que nos está carcomiendo por dentro. Y en ese momento Jeremías se ve con la única necesidad de abrir su corazón a aquel que no juzga como el hombre juzga. Él va a juzgar verdaderamente, pero no juzga como nosotros juzgamos. Y se va a su padre y le dice y narra este capítulo 20, porque este hermoso capítulo 20 no solamente nos dice esta parte que acabamos de leer del versículo 7, donde nos dice me seduciste, no, también habla de una parte donde confiesa su agonía, su parte humana,
su deidén. Comienza a narrarnos sus necesidades, ¿sabes? Porque él se sentía seducido, engañado por los escarnios que estaba viviendo. Lo habían puesto en la cárcel, en un cepo, en un pozo de castigo. Y para colmo lo hicieron al frente de todos para que fuera de humillación ante el pueblo. Este es el que nos profetiza mentira. Este es el enemigo del gobierno. Este es el que está hablando cosas en contra de la patria. Para que lo vean grandes y pequeños, aquí está en el pozo. Mírenlo al gran profeta Jeremías. Porque en medio de todo eso, el juicio de la palabra que Dios le había dado a Jeremías todavía no se había cumplido. Ustedes, hay que entender un poquito. Jeremías estaba profetizando por 40 años. Y es que Dios en su misericordia advirtió al pueblo 40 años durante el ministerio de Jeremías, solo Jeremías, lo que le iba a pasar. La esclavitud de 70 años que iba a sufrir el pueblo de Israel, Jeremías le estaba advirtiendo por 40 años, o sea, no se había cumplido aún. ¿Se imaginan que Dios dio una palabra y de repente la palabra no venga a cumplirse en una semana? Y pasa un mes, y pasan 2 meses, pasan un año y nada. ¿Ustedes qué van a decir de este profeta? Es un charlatán. Habló en la carne. Crucifíquenlo, apedréenlo, porque escrito está. El que dijo, habló así el Señor y no se cumple, que lo maten. Jeremías estaba pasando por esos episodios. No se había cumplido aún la palabra que Dios le había dado y el pueblo no le gustaba lo que estaba escuchando. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades crudamente? Gloria a Dios por esos querubines. Por eso que Jeremías decide, ¿sabes qué? Ante esta necesidad, ¿para qué yo quiero este alboroto? ¿Para qué yo quiero este sufrir? Ya no me interesa, no quiero más y callo. Yo no pedí esto, a mí no se me preguntaron, por lo tanto, ¿sabes qué, Señor? Voy a callar. No más hablo de ti, no más predico. Muchos ingratos se alegraron, vámonos, se estaban parando para la oración, creo. Ahora te esperas una hora. Ya no quiero más contigo. Y por eso cuando él dijo eso, dice que dentro de su ser sentía como un fuego ardiente, que él no podía controlarlo, porque la presencia de Dios era más fuerte que su debilidad. Porque la presencia de nuestro Dios poderoso dice que el Señor estaba con él como poderoso gigante. Y eso era más que suficiente para que él siguiera adelante. En otra versión le dice, no obstante el Señor está conmigo a mi lado como un gran guerrero. Y eso es lo que el Señor es para nosotros, un gran guerrero. Que cuando nosotros no queremos hablar, el versículo 9 nos hace hincapié, nos recuerda y dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué maravilloso que cuando, no sé si ustedes han sentido esa debilidad tan aguda, ese desánimo, pero para ello no sé si estoy hablando con seres humanos. ¿Podrán ser sinceros conmigo un momento? ¿Alguna vez se han desanimado? Han dicho, pero es que mi marido no cambia ni siquiera con un taladro. Por más que oro, mi mujer sigue más dura que una piedra. Mis hijos, más oro y más busco la misericordia de Dios y más rebelde se pone, como si le estuviera tirando más carbón a la leña, al fuego. ¿Sabes qué? Ya no, mientras más doy, menos tengo. Más busco, más problemas me caen. Más se van de retiro las mujeres, más mis hijas se enferman. Señor, mientras más sanas a otros, más enfermas de mi familia. ¿Qué pasa? ¿Será? ¿Alguien habrá pasado por eso?
Bueno, para aquellos seres humanos, no a los arcángeles que se han hecho presentes en esta noche, ni a los querubines, ni a los serafines, no a ese grupo, no. Para nosotros que somos de carne y hueso, que nos hemos sentido, podemos alinearnos con Jeremías. No te sientas solo, porque si has sentido de esa manera, Jeremías también lo sintió. Y en medio de todo eso, cuando no queremos y decidimos, ¿sabes qué, Señor? Ya no. Dios en su misericordia nos hace sentir lo que Jeremías sintió. ¿Sabes qué, Señor? Hay algo más fuerte que yo. Hay algo dentro de mí que no puedo sofocarlo. Y es un fuego ardiente. Es tu presencia misma que me ayuda, que me impulsa. Aunque mi marido, mis hijos me digan que no, yo con todo seguiré. Aunque por haber yo misma no tenga las ganas, yo mismo no tenga las fuerzas, con todo seguiré adelante, porque tú estás conmigo como poderoso guerrero, como gran gigante, como el todopoderoso que tú eres. Qué maravilloso tener esa confianza. Y ese es nuestro Dios, iglesia. Con enfermedades, con o sin problemas. Escucharon los testimonios. Porque hasta ese día, antes de ese día, tenía que seguir adelante las hermanas con enfermedades. Teníamos que seguir sonriendo para el mundo y llorando tal vez para adentro. Y en todo eso tenemos que recordar que Él está con nosotros. Y eso es lo que Jeremías sentía. Qué maravilloso poder tener ese consuelo. Y eso es lo que nuestro Dios nos ayuda muchas veces a poder sentirnos de esa forma. Pero la presión del mundo se va a hacer presente. Dile, el mundo nos va a presionar. El mundo nos va a presionar. Porque sabe lo que hay dentro de nosotros. Pero como el mundo no nos los dio, dice ese canto, no nos los puede quitar. Que grite, que llore, que salte quien salte. Pero Él no te lo dio, no te lo puede quitar. Jeremías predicaba, profetizaba la palabra de Dios con mucha vehemencia, con mucha pasión, con mucha fuerza. Él era fiel a ese llamado, y es que verdaderamente era un llamado de juicio. Pero en todo eso él se aferraba, él siempre trataba de decir exactamente lo que Dios le mandaba. Conspiraban contra él y maquinaban su ruina, lo ridiculizaban, le decían que era una persona débil, sola, indiferente, tímida, le decían de todo para poder callarlo. Este hombre era vituperado a tal manera que se sentía tergiversado. Lo habían catalogado que él era como un peligroso, como si fuera un terrorista para la patria, para el gobierno. De esa manera, porque solamente le daba mal. Sus amigos más allegados, qué triste es que uno tiene supuestamente en el camino del Señor, tenemos que ser más que amigos, hermanos. Pero tus propios hermanos o amigos que tienen que estar contigo apoyando cada día son los primeros que te dejan en el aire. Por eso es que muchos pastores se sienten solos. Muchos líderes, muchos esperan que todos participen y especialmente tus más allegados te apoyen, y ellos son los primeros que te dan la espalda. Hello. Hello. Y si me escuchas, arrepiéntete y cambia. Que esta palabra es para ti, no es para otro. Para ti, para mí, para todo lo que estamos escuchando. Pero es necesario, eso es lo que Jeremías estaba viviendo. Qué doloroso es. Pero en medio de todo no nos sintamos mal. Porque aunque toda su familia, sus amigos más cercanos buscaban sencillamente estar cerca de él para agarrarlo en algo y poder denunciarlo, en medio de todo, él sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Él tenía que seguir adelante. Así que nosotros tenemos que proseguir hacia la meta. Tenemos que nosotros seguir caminando. Jeremías llegó ante tanta presión del mundo. Miren, no sé si alguien se puede identificar con este profeta, pero Jeremías llegó en cierta manera a querer quitarse la vida. Este relato de este pasaje, de este capítulo 20, nos enseña ese lado oscuro que te dije, que si tu sombra escuchara saliera corriendo.
porque si tú sigues conmigo, después de leer ese hermoso versículo 11 del capítulo 20 que dice que Él está con nosotros como gran guerrero, poderoso gigante, dice el versículo 13, hasta el versículo 13, mira cómo Jeremías lo pronuncia, su alegría, dice: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y de repente el 14 aparece algo como: maldito el día en que nací. Es como si en plena fiesta Jeremías desenchufa todo y nos tira un balde de agua fría y nos dice: a su casa, se terminó el baile. En el espíritu, conste. Se terminó el gozo. Se terminó la fiesta en la iglesia, váyanse a su casa, el pastor cierra la iglesia. Y en plena prédica de hermano Mondragón. Mas él no sabe que con o sin micrófono seguimos predicando. Él comienza a dar a conocer su sentimiento de que ya no quiere vivir más. Se quiere quitar la vida. Siempre el enemigo va a querer buscar de una manera u otra cómo marcar, truncar, frenar nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros llamados. Siempre él va a querer oponerse a lo que Dios nos ha llamado a hacer, poniendo miedo, cualquier tipo de bloqueo, cualquier tipo de estorbo, cualquier tipo de desánimo. El profeta llega a cansarse de su ministerio, como muchos de nosotros podrán comprender. Ya no me pongan a servir, ya no me pongan a limpiar, ni a cocinar, ni a hacer nada. ¿Saben qué? Póngame allí, olvídense mejor de mi nombre. Si llego, ni vayan a orar por mí, porque ante ¿a qué punto llega la indiferencia? Tu desánimo, que no te das cuenta que muchas personas ni siquiera vienen a la iglesia, porque dicen: si llego a la iglesia me van a caer como si fuera miel en abejas, miel para abejas. Todo el mundo va a querer llegar a ponerme las manos, a orar por mí, a abrazarme, a decirme cosas. ¡Qué ingratitud! ¿Qué más quiere? Que demuestren su amor para aquella persona. Pero así muchas veces llega ese desánimo a poner cosas en nuestra mente. Si voy a aquel lugar, me van a decir de cosas, o me van a decir que llegue, o me van a decir... Cualquier excusa es buena para no estar en donde Dios quiere que realmente nosotros estemos. Es que el desánimo se manifiesta de esa manera. Y este profeta dijo: ¿sabes qué? Para hacer más el malo, el antagonista de la película, ya me cansé. Que se vayan a buscar al Chapulín Colorado. Yo ya me aburrí de este papel. Quiero mejor un papel de protagonista, del bueno. Ya no quiero ser el villano de la película. Ya no. Y sabes, este varón comienza a experimentar lo que hoy en día podemos conocer como una depresión. Y eso pasa a cualquier hijo, hija de Dios. Si es que nosotros nos descuidamos o nos olvidamos de ciertas promesas, como le pasó al gran profeta Jeremías. Y si le pasó a Jeremías, no es una excusa para que nos pase a nosotros a cada rato, porque muchos pueden decir: oh hermano, si le pasó a Jeremías, está bien que me pase a mí. Pues yo no soy Jeremías, así que véngase a buena hora. Desánimo, no hay problema. Ven que yo te cobijo. No, tranquilos. Ni jugando es bueno decir eso. Eso les digo porque si pasó a Jeremías, podemos ver cómo también Dios lo saca a Jeremías de este problema. Porque con el desánimo es un espíritu en el cual nosotros no podemos darle tregua. No podemos darle tiempo. Mientras más tiempo tú le das al desánimo, más entra y rompe, y rompe, y rompe, y a la vez llena y trae a otros más espíritus con él. El desánimo es como aquellas personas que viajan lugares muy distantes, y en esos lugares distantes, ¿verdad? Hay ciertos lugares o estacionamientos de descanso que dicen:
Si estás cansado, salte a este lugar y descansa para que descanses y después prosigas tu camino. El desánimo es como esos lugares en cierta manera, que el cristiano no tiene que salir a descansar porque nunca llegaría a su destino, pero siempre albergan a aquellas personas que ya no pueden más y los hacen dormir. En el mundo espiritual nosotros no podemos dormirnos, tenemos que estar siempre al pendiente, al cuidado. Por eso es que el Señor nos recuerda, dice, nuestro Dios no duerme. Él siempre está con nosotros cuidándonos. Y el Señor comienza a ver en Jeremías un desánimo, una depresión emocional que causa un sentimiento de tristeza constante en la vida de un individuo y la pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Dice, según esta definición de la depresión, esta depresión afecta los sentimientos, los pensamientos, el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. La depresión te quita las ganas, hasta inclusive de comer, de vivir. Eso es lo que causa muchas veces esta depresión. Es posible que tengamos dificultades para realizar las actividades cotidianas y muchas veces hacen sentir que ni siquiera vale la pena vivir. He escuchado muchos testimonios de siervos de Dios que se han quitado la vida. Pastores terminan quitándose la vida. Y eso es porque esta depresión entra de una manera tan súbita, tan astuta, que no se dan cuenta, no nos damos cuenta muchas veces. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a identificarlo, es necesario simplemente rendirnos a los pies de Cristo y sacudirnos, pueblo del Señor, porque es para nosotros menester que Cristo vive en nosotros y que tengamos esta intimidad como Jeremías. Jeremías lo dijo, miren, y quedaron plasmadas en la Biblia. Yo que Jeremías no pongo esta parte en mi libro, vergüenza. ¿Qué es lo que va a decir mis amigos? Pero cómo es Dios que nos permite leer estos relatos para que nosotros aprendamos a cuidarnos. Entender algo es necesario, que nosotros entendamos la necesidad de sufrir para Cristo. Nosotros, como Jeremías, tenía y sabía que era necesario seguir adelante obedeciendo la voluntad de su Dios. El verbo hebreo para este versículo del número 7, que dice, me seduciste, oh Jehová, según algunos estudiosos lo traducen mejor como persuadiste, que encaja mejor con el carácter de Dios. Me persuadiste, oh Dios, porque nos enseña que a pesar de que Jeremías tenía una actitud reacia, contraria sobre su llamado profético, porque se acuerdan, Jeremías no por nada le decían al profeta llorón, pero del versículo 6 y 7, él puso su queja, Señor, a mí no me llames como profeta. Mira lo que dice el capítulo 1, versículos 6 y 7, desde pequeño, porque se cree que Jeremías comenzó a sus 20 años el llamado profético. Pero desde ese momento que Dios lo manda a llamar, según algunos dicen 20 años, dice, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Esta palabra niño no solamente se asimila a un menor de edad, sino a una persona que es novato en un oficio. Y él iba a comenzar a recién establecerse como profeta. No tenía experiencia como tal. Por eso dice esa palabrita niño. He aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Quién le dijo eso? ¿Y en qué parte de su ministerio? En el principio. Palabras claves que tenían que haberse grabado, asimilado
pegado en la mente, en el corazón de Jeremías, incrustado en lo más profundo de su ser para momentos tan necesarios como lo que él estaba pasando en el capítulo 20. El Señor ya le había dicho que iba a pasar por diferentes procesos duros. Mira el versículo 10 lo que dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El ministerio delante de él no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Él ya le había advertido a él, a Jeremías. Por eso nosotros, iglesia, por favor, quiero tu atención. Despierta a tu vecino y dile: entender algo. Esta vida del cristiano se requiere de esfuerzo. Y si te cuesta quedarte despierto ahora, no lo vas a hacer el día de mañana. Así que dile: gracias a Dios tengo un codo santo que lo puedo usar para ayudarte a que te mantengas firme y no te duermas en esta prédica. Cuidado con la suegra, varón. Con delicadeza. Pero en nuestros tiempos, amados hermanos, podemos nosotros también entender algo. Que si nuestro mismo Cristo, si a Él no lo trataron con delicadeza, ¿o ustedes creen que los romanos lo trataron con cariño, respeto y suma con benevolencia? No, lo azotaron, lo escupieron, le dieron de latigazos, lo hicieron de todo, humillaciones y para colmo traiciones de su grupo más allegado, más confiado, más íntimo. Escuchando y sabiendo que Pedro lo iba a negar 3 veces, que iban a salir corriendo hasta uno desnudo por no ser encontrado con él. No era fácil. Para Jesús no fue fácil lo que él vivió en su humanidad en este mundo, a sus 33 años y medio de vida. No fue fácil. Lucas capítulo 23 versículo 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si eso le hicieron a Cristo, una comparación en sí de lo que fueron capaces de hacer con el árbol verde, con el árbol de la vida, ¿qué es lo que no harán a nosotros? Por eso que el mismo Señor nos dice en el Evangelio de Juan 16:31, hermoso versículo que lo repetimos una y otra vez. El mismo Cristo nos recuerda esa palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Del momento que nosotros entendamos esa palabrita, que tenemos muchas veces que pasar por aflicción, nuestra vida se va a hacer más simple. Porque no estamos acostumbrados a sufrir. No estamos computarizados a sufrir. No nos han advertido. Queremos sencillamente que Dios venga en su rapto antes que venga cualquier problema. Y si te deportan, ya no sirvo al Señor. Se me quitan la green card, me cruzo de nuevo la frontera. Sí, pero ya tienes 20 años más tarde. Ya tienes 20 años sobre tus hombros. ¿Qué pasa si viene la adversidad? Lo que no esperábamos. ¿Seguiremos sirviendo fielmente al Señor? ¿Qué es lo que pasaría con nosotros? Nosotros tenemos que entender
que a pesar de las cosas que podamos sufrir en esta tierra, hay promesa de redención en la vida eterna. Hay cosas mayores que nos tienen que impulsar, que a pesar que hoy la balanza de los males sea mucha, en el día de mañana Dios nacerá su luz de justicia, el sol de justicia será benevolente para con nosotros, nos ayudará porque nosotros tenemos promesa de vida eterna. De vida eterna. Vale la pena, sufre un poco más, suframos un poco más. Aguanta lo que tienes a la par, aguanta lo que tienes adentro, aguanta si por A o B estás a punto de rendirte, no lo hagas. Tranquilo, vale la pena servir al Señor. Vale la pena mantenernos firmes. Vale la pena seguir caminando, confiando que Él es el poderoso gigante, el guerrero que abre camino. Abrió el mar rojo, abrió diferentes hazañas a favor de su pueblo. Él lo hizo y lo seguirá haciendo. La mejor hazaña que la iglesia de Jesucristo estamos esperando es el arrebatamiento. Y vendrá, pero antes tenemos que sufrir un poco más por amor del Evangelio. Y no se diga sufrir por nuestros propios errores, es otra cosa muy aparte. Esa es la yapa de la vida. Lo extra, para que no entendieran la palabra yapa. Así que el Señor nos advierte. Porque cuando uno pasa por estas persecuciones, como dice este comentarista, el profeta arremetió contra su mismo Señor. Escucha esta parte que te lo voy a leer. El dolor puede hacer que las personas se vuelvan incluso contra los que uno ama. Mire lo que lleva el dolor. El dolor puede hacer que uno se vuelva en contra de las personas que más ama. Jeremías se quejó de que a pesar de toda su predicación y de la proclamación de la palabra de Dios, ni una sola palabra se había cumplido. ¿Se imagina ese ministerio 40 años y que ni siquiera una palabra se hubiese cumplido aún? Le tocó duro a ese profeta. En consecuencia, día tras día, tuvo que enfrentar insultos, burlas. Y si intentaba dejar de predicar, simplemente no podía, ya que la palabra viva dentro de él era más poderosa que él y lo obligaba a predicarla. Sintió lo que Pablo sintió cuando dijo Pablo: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. La comisión me ha sido encomendada. 1 Corintios 9, 16 y 17. Según este comentarista de Gostek de Lamentaciones, página 134 de su libro. Me encantó ese comentario, ilustrándonos la agonía de este gran profeta. Pero sabes, en medio de todo, como último punto para dejarte ir, dice que aunque está pasando por la aflicción del mundo, aunque estaba sintiendo que realmente era necesario sufrir por Cristo, el Señor demuestra su misericordia frente al desánimo de este gran profeta. Jeremías, y para eso, por favor, vamos a leer la parte oscura que te lo dejé para el final para que te goces. Hasta el versículo 11 nos hemos gozado, ¿verdad? ¿Quiénes les gusta conocer a su Dios como ese Dios que lo conocen como poderoso gigante, como un gran guerrero? Todos nos gusta tener ese Dios maravilloso. Sigue el profeta y dice, versículo 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Le dice, Señor, aquellos que me están haciendo la vida imposible, encárgate tú, véngate tú de ellos, mi Dios, porque en ti he confiado. Dice el versículo 13, lo que leí anteriormente, cantar a Jehová, load a Jehová. Y de repente, de lo más emotivo, de lo más apasionado,
cómo nos relata que está cantando a Jehová, load a Jehová, bendito sea Jehová. De repente, porque dice, porque me ha librado del alma del pobre, de la mano de los malignos. De repente viene este versículo 14 y desenchufa todo. Muchos dicen, estudiosos creen que este versículo 14 no encaja en esta parte, lo tratan de poner en otra parte de la vida de Jeremías, pero muchos concuerdan y dicen, no, es que realmente es el lado oscuro de un hombre que se humaniza con los demás y nos hace dejar sentir su agonía y nos dice, maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Dice el versículo 15, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hay varón, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Es que en ese entonces en la cultura hebrea, siempre aquel vocero que daba la buena nueva de un varón que haya nacido era bien recibido, hasta le daban una ofrenda especial. Porque acordémonos, para los hebreos, el simplemente hecho de tener un hijo varón es una promesa mesiánica. Para ellos era de gran gozo, de gran bendición. Y dice, maldito ese hombre que dijo a mi padre, ha sido varón, ha sido varón. ¿Para qué abrió su boca? Y sea, versículo 16, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. O sea, no solamente se quedó con esa palabra maldito al hombre, sino sigue, le dice, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. En otras palabras, comparándolo con Sodoma y Gomorra. ¡Wow! ¡Qué dolor de este profeta! O sea, mira lo que estaba. En otras palabras, se desahogó este varón. ¡Wow! Versículo 17. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Este varón abrió las cataratas del Niágara del dolor. Y estamos hablando del mismo gran profeta que le dijo al Señor, yo te conocía desde antes que tuviste en el vientre. Te separé para las naciones antes que tuviera que decir papá, mamá, yo ya te hice profeta. Estamos hablando de la misma persona, solamente muchos años más tarde. Ay, Dios mío. Del mismo gran hombre que profetizó las 70 semanas o 70 años, de esclavitud que iban a sufrir por mano caldea, Medo-Persia y los griegos. Este gran hombre que Dios le reveló y se cumplieron sus palabras, palabra por palabra, una por una en el tiempo divino de Dios, porque todo es necesario que esperemos el tiempo del Señor. Todo lo que Dios ha puesto en nosotros se cumplirá conforme a su voluntad, lo que Él ha determinado. Su palabra se va a cumplir. Su palabra, lo que ya está estipulado, se va a cumplir. Llore quien llore y levante quien se levante. Pero vemos en este pasaje que de una misma boca sale bendición y maldición. Y Santiago 3:10 nos advierte y nos dice, ¿de una misma boca pueden proceder bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero es que Santiago vino mucho después que Jeremías. Esto no debe ser así. Y verdaderamente no era correcto. Pero Jeremías estaba en su lado doloroso, en su lado íntimo. Y el Señor le permite, ¿sabes? En medio de todo eso, lo que vemos en la presente porción muestra que a pesar de tanto dolor, el Señor
le permite un tiempo de desahogo. Le permite el Señor a su profeta, ¿sabes qué, mijito? Ok, llora. It's okay, come on. Stop whining. You know what? Never mind. Whine all you want. Llora todo lo que tú quieras. Desahógate, ¿qué es lo que te pasa? Es que prefiero morirme. Ay, es que ya no quiero vivir. Es que ¿para qué me trajiste a este mundo? Es que ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabe qué? Ya no más quiero existir. Ya no más. Y Dios solamente... Muchas veces nosotros, ante una confesión de ese nivel, la carencia de palabras nos hace hablar torpezas. Personas escriben libros tras libros. El mejor consejo para una persona de esa manera. En el mundo secular hay personas profesionales, entrenadas para hablar a personas que están a punto de quitarse la vida, suicidas del momento, y los policías van, los especiales van a hablarle, a calmarlo para que no se tire de algún edificio, aplicando psicología humana. Pero no hay mejor palabra que no la del hombre, sino que sale de la boca de Dios. Y muchas veces uno espera, Señor, quiero esa palabra tuya. Dale palmas al Señor. Aunque nadie lo dé, tú dale. Y sabes, en ese momento uno espera, quiero ver qué es lo que le dice Dios, porque esto, lo que le va a decir Dios, lo voy a grabar para decirle a tutirimundi, a todo el mundo. Y sabes, esa palabra que sale de la boca de Dios, que verdaderamente amerita repetirlo y aplicarlo para nosotros y para los demás. En este pasaje no hay ninguna. Dios no le dice nada. Simplemente lo deja que se desahogue. Hermano, pero ni siquiera A, no, ni A. No dice nada. Simplemente le está hablando. Y le está hablando y comienza a desahogarse. El Señor le permitió que siga hablando nada más. Sabía, ¿por qué? Porque el Señor sabía que al final Jeremías iba a seguir adelante. Porque fiel es Él que está con nosotros cada paso de nuestras vidas para ayudarnos. Fiel es Él, estimados hermanos. Isaías nos dice y nos aclara una y otra vez, estimados hermanos. 41:10, me encanta ese versículo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice el Señor allí, siempre, no algunas veces, dice, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra, de mi justicia, de su justicia, de mi justicia, dice el Señor. Es que su justicia es verdadera, permanente. Y eso es lo que simplemente Jeremías tenía que experimentar. Él maldecía el día que nació. Él comenzaba a maldecir con tantas preguntas. Y sabes, sencillamente Dios permaneció en silencio. Cuando hay una pena tan intensa, un gran consejo que podemos nosotros aprender es que muchas veces las palabras necesitan esperarse. Muchas veces sencillamente un abrazo sin decir es más que suficiente. Y mejor y más bienvenido cuando no hay palabras. Simplemente la compañía es necesario. Sin decir algo que al final termines arruinando todo. Porque no tenemos nosotros las palabras completas para cada problema. No la tenemos. Por más preparado que sea el vaso, la persona, no la tenemos. Hay momentos que el mismo Dios no quiere hablarnos. Sencillamente nos deja en esos momentos dolorosos. ¿Sabes? Porque al final del día, el Señor sabe que en medio de ese silencio, Él está obrando. En el silencio de Dios es donde los planes más maravillosos comienzan a ocurrir. Es donde aquellas salidas,
aquellas victorias se concretan, se comienzan a establecerse, a moverse a nuestro favor. En el silencio Él sigue obrando, como ese canto lo dice. En el silencio el Señor sigue siendo Dios. Sencillamente hay que esperar. Y en esa espera, ¿sabes? En esa espera, estimado hermano, hay que recordar lo que Dios ya nos dijo. Porque también muchas veces Dios guarda silencio, porque Él ya nos dijo lo que iba a pasar. Y a Jeremías, en medio de su dolor, se le había olvidado lo que Dios ya le había dicho. Por eso que Dios dijo, bueno, si te digo algo conociendo cómo estás, te vas a frustrar y vas a salir corriendo. Como aquella persona que si por A o B tú ves a tu amada o a tu amado enojado y tú quieres tratar de calmarlo y lo conoces como es su temperamento, mejor, ¿sabes qué? Sé sabio. No digas nada. Ni siquiera le recuerdes que se olvidó de planchar tu camisa. Si tu mujer está enojada y sabes cómo se pone, ¿sabes qué? Ni le recuerdes que no te calentó la comida, ¿sabes? Sé sabio. Y muchas veces Dios, en su misericordia, sin necesidad de soportar nuestra debilidad, sencillamente nos deja en un tiempo de desahogo. Y Jeremías abrió su corazón completo y le dijo todo eso. Y cuando le dijo sencillamente, estimados hermanos, el Señor le recuerda, tal vez en ese, porque no narra nada más, pero el Señor le recuerda o ya le había dado esas palabras, porque si algo interesante que uno hace cuando estamos en silencio, no sé si te ha pasado, viene a nuestra mente una voz apacible y el Señor nos recuerda cosas maravillosas. Cuando me pasa por esos momentos, cuando estoy con esos tramos de Jeremías, muchas veces en esos momentos donde es mejor, Señor, callar y esperar que tú me hables, el Señor me recuerda lo que, por ejemplo, le dijo en Jeremías capítulo 15, del 19 al 20. Según esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, esto responde el Señor y le dice a Jeremías, mira qué maravillosa palabra que le da a Jeremías. Y le dice antes que él pasara por estas angustias, si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, he hablado. El Señor ya le había dicho esto a Jeremías. Jeremías, déjame decirte esto, para cuando llegue el momento que te pongan en el cepo, en el pozo, en lo más profundo, no te sientas a punto de morir, no te quiten la vida. Jeremías en su desesperación se olvida de la misericordia del Altísimo, lo que ya le había hablado, y simplemente cae en ese desánimo, y en medio de todo Dios le dice, Jeremías, yo ya te dije lo que iba a hacer contigo. Te iba a poner como una pared de bronce. Aunque vengan contra ti con tanques, con cohetes, no te derrumbarán, porque más fuerte es el que está contigo que el que está contra ti. Porque por un camino vendrán delante de ti, mas por 7 huirán de tu presencia. ¿Sabes? Eso era lo que Jeremías tenía que recordar. Y qué maravilloso, porque a pesar de todo esto, ¿sabes? Jeremías sabía lo que otros profetas habían sufrido. Habían sido perseguidos como él, sabía. Y él no esperaba un trato distinto, simplemente él quería desahogarse. Es necesario desahogarse, claro que sí. Pasen, mis hermanos. Pero en medio de todo esto, ¿sabes?
comienza el profeta y sigue hablando, porque el capítulo 21 comienza, el Señor nos narra y nos muestra que Jeremías siguió su ministerio y terminó con lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sabes? Así como de repente ocurrió este cambio de ánimo en Nehemías, de querer aparentar, tener una fortaleza y alabar al Señor, hasta ese versículo 13 que dice: canta a Jehová, load a Jehová, bendito Jehová, y de repente se desinfló. Así muchas veces nos pasa a nosotros, que nos sentimos que estamos en la cima. En este retiro vengo, como dice una hermana, holy, holy. Get ready. Alínense, demonios, porque y nos creemos, bueno, nos sentimos de esa manera porque estamos en el Espíritu, y gloria a Dios. Pero ten cuidado, hermanas, ten cuidado. No te bajes de esa presencia. Que nadie te desinfle. No permitas que nadie ni nada te desinfle. Porque el gran reto comienza aquí abajo, donde ves, miras, escuchas, analizas, te dicen cosas que allá arriba no te lo pudieron decir. Y te dan noticias. Y recibes por diferentes lados cosas que no esperabas. Y te sientes de nuevo como Jeremías. Maldito el día en que nací. Pero, ¿qué pasó aquí? Hace un día anunciamos gloria, load a Jehová, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a su nombre, aleluya, Cristo vive, a su nombre, gloria, bendito el Cordero, santo eres tú. Y cantamos como los serafines, santo, santo, santo. Y de repente ya no quiero venir a la iglesia. Renuncio, dejo todo. ¿Para qué me hice cristiano? Tranquilo, tranquilo, no te desesperes. No lo tires, no lo tires. No termines tu vida. Don't kill yourself. No. Él tiene la última palabra todavía. Todavía va a escribir páginas maravillosas de ti en su libro. Todavía el Señor tiene algo maravilloso. Pero Él está esperando que usted y yo, que nosotros respondamos como hizo Jeremías. Él siguió adelante. A pesar de eso, a pesar de enseñarnos, de ilustrarnos el lado oscuro de su vida, Él siguió profetizando. Él siguió por años más hablando de Dios, aunque traía juicio, aunque nadie era bueno para Él. Todos buscaban su mal. Él seguía adelante. No te rindas. Pase lo que pase, se caiga el que se caiga, se levante quien se levante, tenemos que seguir adelante. Dios tiene misericordia. En medio nuestro tal vez alguien ha sentido como Jeremías. Y tal vez te has querido hasta inclusive quitarte la vida. Sí, tú, la hija, el hijo de Dios. ¿Sabes? Dios todavía tiene misericordia de tu vida. Todavía Dios sigue llamando como lo llamó Jeremías. Y nos sigue recordando: desde el vientre de tu madre yo te aparté. Te di a las naciones. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó para eso. No solamente a Jeremías, sino también a su iglesia de hoy en día. Nos llamó a anunciar las virtudes en estos tiempos. Ponte de pie. Padre de la gloria, he predicado tu palabra. Señor, gracias por enseñarnos que también tus grandes siervos pasaron por momentos oscuros. Cuando no hay fuerzas para seguir,
También, Señor, reconocemos y cómo llegar que aunque fueron grandes ministros tuyos, cuando no existe solución, nos y enseñan hay un su lado humano, silencio en medio de que mi muchas veces aflicción, nosotros también nos hemos desesperación. caracterizado con Él. Muchas veces Porque tal vez hemos pasado por busqué a desánimos, alguien que me por cansancio, ayudara, por pero indiferencia, no por había dolor, nadie alrededor. por heridas, por desaires. Pero tú Señor, hemos pasado hablaste y por yo diferentes facetas, caminé, que tal vez hemos y tú pronunciado esas me palabras. ¿Para qué vivir? dijiste que yo ¿Para qué seguir llegaré, adelante? pero ¿Para tú qué proseguir? hablaste, en ti Pero, Señor, confiaré, aunque venga lo también sabemos contrario, que así como yo tú has llamado a Jeremías llegaré, y le has dicho y una y yo otra vez venceré. que tú estás con Él como Montañas gran guerrero, altas yo como poderoso alcanzaré, gigante, que tú estás con y yo nosotros cada día. llegaré, y yo Así también, venceré. Señor, esas promesas es para Los grandes nosotros. sigan, yo Y también nos aferramos derribaré. a que tú nos ayudarás, Y como porque tú eres el que escalar, abres camino a favor de tu pueblo. y cuando no hay fuerza, Mi gran Rey, en el nombre de Jesús, para seguir, solamente eres tú el que puedes entrar en esos lugares más profundos de nuestros cómo corazones, llegar, sanando, obrando, cuando limpiando, no existe solución, mutando lo que nos sirve hay un silencio en algo maravilloso en que medio solamente tu Espíritu de Santo puede aflicción. hacer. En el nombre de Jesucristo, mi Rey, obra en medio nuestro. Muchas veces Ayúdanos, Espíritu de Dios. busqué a alguien que me ayudara, pero Habrá alguien que no conozca había a Cristo en esta nadie noche. alrededor. Habrá alguien que necesita Pero venir a los tú pies del Señor. hablaste, Este es el momento. y yo caminé, Este es el momento. y tú Tú que me escuchas, dijiste que yo llegaré, en medio de todo vence. pero tú hablaste, No es por lo que tú eres, sino a pesar de lo que eres. A pesar de lo que tú eres, y Dios tiene misericordia de ti. yo venceré montañas tan Oh, sí, mi Rey. altas, yo alcanzaré. Si tú no tienes a Cristo, y yo llegaré, este es el momento que le digas: y yo Señor Jesús, me humillo ante ti. los grandes gigantes, Te pido perdón por mis yo pecados. derribaré. Te pido perdón por mis y yo pecados. llegaré, Y te suplico y yo venceré, que me ayudes, que limpies mi ser. Porque ahora yo te confieso como mi Señor y Salvador. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo. Ayúdame a proseguir esta meta. Porque tú hablaste, yo Iglesia, caminé, iglesia, y porque tú hablaste, el Señor nos recuerda una vez más tú hablaste, y nos dice: no temas, porque tú no hablaste, temas, porque yo estoy contigo. caminé, y No yo desmayes, llegaré, porque yo soy tu Dios que te yo esfuerzo. venceré, Siempre te ayudaré, los grandes siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. y yo llegaré, Él es fiel, Él es yo fiel. venceré los grandes gigantes, yo Oh, sí, mi Rey. y porque tú hablaste, Padre, eres tú mi Dios. porque tú hablaste, Tú eres el que hablas.
porque tú hablaste. Tú eres el que siempre habla. Yo caminé. Tú eres el que hablas. Y porque tú hablaste. Cuando tú hablas, Y no hay porque necesidad tú de tener temor, hablaste. miedo. Y porque tú hablaste. No temas. Yo caminé. Y porque tú hablaste. Porque en medio de todo, porque tú hablaste. lo mismo que experimentó Jeremías, Porque tú hablaste. nosotros estamos llamados a experimentar, que es ser restaurados, ser levantados, ser adiestrados. Yo caminé y porque tú Oh, sí, mi Dios. hablaste, porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo No temas. caminé, porque ¿Sabes? tú hablaste, El final de Jeremías es hermoso, Porque tú hablaste, porque en el tiempo de Dios, yo toda la palabra caminé. por la cual Él fue tú hablaste, llevado a escarnio, porque tú hablaste, puesto en vituperio, porque tú hablaste, toda palabra se vino a cumplir. Dios levantó la cabeza del profeta, Porque tú hablaste, porque cuando se llegó a cumplir la palabra, yo caminé. y yo el rey llegaré caldeo dijo: ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y le dijeron: este varón profetizó de que un día nosotros vendríamos a tomar esto. Su Dios le reveló palabras que nadie sabía, que ningún hombre había escuchado, que vino de la boca de Dios. Dios levantó la cabeza de Jeremías porque los opresores llegaron y le dijeron: Jeremías, te doy a escoger dónde tú quieres vivir. ¿Quieres vivir con nosotros o te quieres quedar? ¿Sabes? Dios sabe levantar cabeza. Dios sabe levantar cabeza. Pase lo que pase, Dios sabe levantar cabeza. Y pero tú hablaste y yo caminé y tú me dijiste